Queridos hermanos, estamos en nuestra serie Familia en Pandemia y vamos a considerar hoy día el mensaje número 3. Una familia en tiempos de pandemia vive en santidad. Estamos demasiado tiempo juntos, ¿no es así? Nos vemos todo el día, nos vemos todos los días y nos debemos mostrar tal como somos, aunque habitualmente en nuestras casas es donde somos lo que realmente somos, porque muchas veces en la calle o con los hermanos nosotros buscamos una suerte de fama o reputación, pero en la casa se vive el verdadero carácter. Entonces estamos bastante tiempo juntos y probablemente hemos visto algunas facetas de miembros de nuestra familia que no conocíamos. Y no digo necesariamente facetas negativas, sino facetas también positivas que claramente deben estar en el creyente, que es campo de trabajo del Espíritu Santo. Entonces, estamos mucho tiempo juntos. Y necesitamos vivir vidas santas, porque el Señor nos ha mandado a vivir vidas santas. Pero me gustaría, antes que todo, decirles que hay una gran diferencia entre ser santo y perfecto. De hecho, la perfección es enemiga de la santidad, porque nadie definitivamente puede lograr santidad en este mundo. No hay perfección, perdón. Nadie puede lograr perfección en este mundo, aunque haya algunos movimientos evangélicos, de hecho, muy reconocidos como el metodismo, que cree que nosotros podemos llegar a no pecar en esta vida. La Escritura creemos que nos dice otra cosa y que ese anhelo de perfección o de perfeccionismo es enemigo de vivir vidas santas. Porque simplemente aquel que quiera ser perfecto en esta vida va a pasar una vida permanente de frustraciones, producto que no puede vivir esa vida que el Señor le ordena vivir a perfección. Pero la pregunta ¿es posible vivir santamente? La Biblia nos ha dado instrucciones, la palabra de Dios nos da instrucciones para santificarnos, entonces sí es posible. Si Dios nos lo pide, Dios no nos pide absolutamente nada que no podamos hacer. Entonces, el apóstol Pedro le está escribiendo a una iglesia que está sufriendo persecución, probablemente que también está confinada, que está encerrada, no por un virus, pero sí por la cristofobia o la fobia a los cristianos y la persecución que hoy día, que en ese tiempo se daba contra los cristianos y que hoy en día también se está dando en distintas partes del mundo. Entonces, veamos. Nuestro catecismo menor, en la pregunta 35, responde lo siguiente. ¿Qué es la santificación? Y dice, la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser, según la imagen de Dios, y somos capacitados más y más, fíjense, para morir al pecado y para vivir para la justicia. O sea, sí estamos capacitados. No somos capaces de vivir vidas santas, pero sí estamos capacitados para vivir vidas santas. No somos capaces de vivir vidas perfectas, pero sí estamos capacitados para perfeccionarnos cada día por la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros y parecernos cada día más a Cristo. Por eso que dice el catecismo, que es muy bíblico, diciendo que somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Entonces, en primer lugar, una familia que vive santamente actúa con inteligencia. Nos dice el primer texto que leía el presbítero Luis, dice así, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Qué significa entonces esta inteligencia? Actuar en virtud de la esperanza y de la redención, que es lo que habló anteriormente el apóstol Pedro. Esta figura es literalmente algo así. Ciñan los lomos,
o abróchense el cinturón. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando alguien ceñía los lomos, la túnica estaba abierta, ¿cierto? Alguien se ponía un cinturón, ceñía los lomos y estaba listo para el viaje. Estaba listo para actuar. Incluso los soldados ceñían sus lomos también para moverse con facilidad en la batalla. Entonces, esta actitud mental se pone en paralelo con lo siguiente. O sea, actúen con inteligencia primero, luego tengan dominio propio. Esto es lo inteligente. Tener dominio propio es ser dueño de sí mismo. Es lo contrario a una, por ejemplo, una borrachera, como dice el apóstol Pablo en Romanos, es estar en sintonía con los planes del Señor. El dominio propio es que no nos gane nuestro propio carácter y que nuestro carácter esté sometido a la dirección del Espíritu Santo. El dominio propio es saber controlarse. Es lo que dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios, que nadie es tentado más allá de lo que pueda soportar, sino que el Señor en algún momento nos da una salida, pero nosotros casi nunca la tomamos. Ese es el dominio propio. El estar consciente, el estar presente, el estar aquí y ahora y saber con qué personas me estoy relacionando. Porque los mayores amores y los peores pecados se cometen contra la familia. ¿Por qué? Porque por la relación que existe y por el amor que hay entre nosotros, muchas veces actuamos de manera tan injusta y a veces actuamos de manera tan irrespetuosa. El dominio propio es clave para vivir una vida santa en la familia. Y es posible, estamos capacitados para eso. Esto no es una predicación de legalismo, es una predicación del Evangelio de Jesucristo, de aquel que dijo, si me aman, entonces guarden mis mandamientos, de aquel que dijo que, oíste que fue dicho, que si ustedes cometen adulterio en tal situación, sin embargo, el que solamente desea a la mujer de su prójimo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es una gracia barata y burda que nos permita vivir la vida que nosotros queramos vivir. Y nuestra propia autonomía. O sea, es que yo soy así. Así funciono yo. Así reacciono yo. Me tienen que aceptar como soy. El Señor ya me aceptó. Sí, pero el Señor le ama tanto que lo aceptó como venía. Pero lo ama mucho más como para dejarlo tal cual como llegó. Eso quiere decir que los cristianos crecemos. Los cristianos vivimos vidas cada día más santas. Es cierto que muchas veces damos 3 pasos adelante y 2 atrás, pero por lo menos ahí hay un avance. Aquel que no avanza debería poner en tela de juicio su conversión. Entonces, al tener esta actitud mental de inteligencia y dominio propio, vivimos la vida mirando la consumación, es decir, mirando el juicio final, mirando el final de las cosas, sin dejar de estar presente aquí y ahora con nuestra familia. Sí debemos mirar con esa expectativa o con esa perspectiva de eternidad, porque es donde nosotros vamos. Entonces, podemos ponderar correctamente la realidad y no dejar que las circunstancias nos gobiernen. Por eso dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea, está diciendo, ustedes por gracia viven en santidad, actúen con inteligencia y dominio propio, entonces, ¿cómo alimentan aquello? Con la gracia del Señor. Y esa gracia que finalmente será dada totalmente, de manera ilimitada, y que tendrá todos los efectos que nosotros pueda producir la gracia del Señor cuando se revele Jesucristo. Eso quiere decir que si nosotros estamos viviendo circunstancias malas, donde nuestra vida está siendo afectada, donde nuestra emocionalidad está siendo afectada, ponga en perspectiva la vida. No
piense solamente, esté presente en el aquí y en el ahora para no ofender a los que viven con usted, pero viva en la esperanza de Jesucristo. Cuando el Señor se revele, porque esto, que está mal, y que están mal las injusticias, y que están muy mal los virus, y que están muy mal los malos gobiernos, y etcétera, etcétera, nos ponemos en perspectiva y podemos ver que el Señor viene y va a terminar todo mejor. A su vez, la esperanza nos dice que debemos vivir o nos mueve a la obediencia. ¿Por qué? Porque los hijos deben ser obedientes. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ignorancia, dice el apóstol. No somos hijos obedientes. Perdón, somos hijos obedientes. No somos obedientes para llegar a ser sus hijos. Nuevamente nos lleva al fundamento de la ética. ¿Cuál es? Haber creído en Cristo. Ese es el fundamento de nuestra ética. Creer en Cristo Jesús. Y desde allí nosotros miramos el mundo, desde allí miramos la esperanza cuando Cristo venga. De ser una familia, creer en Cristo, ser una familia, con una misma esperanza, con una nueva obediencia. Y allí nos dice, muy parecida a las palabras del apóstol Pablo, no se amolden a los malos deseos que antes tenían. Pablo dice, no se amolden a este siglo, a los malos deseos. O sea, que su vida no sea moldeada por los antiguos deseos que tenía, por los antiguos pensamientos, por las antiguas ideas. Algo así como un vagabundo que llega lleno de piojos. No debe anhelar los piojos que tenía cuando era un vagabundo. Debe permitir que la palabra del Señor le saque esos parásitos. Como pasó con el hijo pródigo, que volvió, fue bañado por el Padre, recibido, mató un animal para celebrarle, dio un anillo, nuevas ropas. El Señor no es un Señor que le guste que nosotros vivamos vidas licenciosas, vidas que no buscan la santidad. Gracias al Señor que Él vino y murió y la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Pero debemos buscar, no agradar en términos de la salvación al Señor, pero sí agradar en términos de nuestra relación, porque es nuestro Padre y ha dado todo por nosotros, le costó a su Hijo que nosotros fuéramos salvos. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en la ignorancia. Por eso no debemos vivir según los antiguos deseos de nuestros antiguos deseos. En lugar de esa ignorancia, sin ser hijos, sin la redención, sin esperanza, ahora buscamos la santidad. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios santo. Y uno es aquello que adora. Cuando nosotros vemos la historia del becerro de oro en el Éxodo, podemos ver allí que el becerro marca una forma de ser de Israel a lo largo de toda la historia. Y el becerro, según descrito allí, es un animal que no agacha el moño. Y les llamo siempre así, duros de cerviz. Ellos se parecían mucho al becerro. Ese primer ídolo que hicieron después de la escritura y recepción de las tablas de la ley, amparado por Aarón, se parecieron toda la vida a ese becerro, porque eso era lo que adoraban. El Señor nos manda a parecernos a Él. Mientras más amamos al Señor, más nos parecemos a Él. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, no como yo soy santo, sino por esta razón, porque yo soy santo. Ustedes son míos, nos santificó, nos trajo, nos separó del mundo para Él. Eso es inevitable, pero eso es una santificación posicional, instantánea, cuando el Señor nos rescata. Somos de su propiedad, somos santos. Pero hay una santificación, o esa misma santificación, que progresa, que avanza. Y ese vidrio, ese espejo que fue roto en Adán y que antiguamente reflejaba exactamente la imagen de Dios, hoy día está roto por el pecado,
Pero cuando venimos a Cristo comienza su proceso de restauración para finalmente reflejar de manera perfecta la imagen del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, la santidad es en virtud del Dios que adoramos, no en virtud de nosotros. Es una ley espiritual. Nos transforma en aquello que amamos. Eso es lo más importante en la vida, lo que usted ama. La santidad está fundamentada entonces en el carácter santo de Dios y no en nuestro propio carácter. Tenemos oportunidad para vivir vidas santas en nuestra casa hoy día, los que están todavía confinados o los que están yendo algunos días al trabajo. Pero aunque vivamos un tiempo de normalidad, es momento de decidir vivir vidas santas en la casa y no decir, bueno, aquí me conocen, saben cómo son, me puedo mostrar tal como soy. Sí, muéstrese tal como es. Y ojalá ese tal como es sea un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, un niño que cree en Jesucristo el Señor. Y no, como decía la abuelita de mi esposa, candil de la calle, oscuridad de su casa. Debemos vivir entonces, los cristianos, vidas santas porque hemos sido transformados y porque adoramos a un Dios santo. En segundo lugar, la familia que vive santamente tiene temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios que es un Dios, no solo Padre, sino que también es un juez. El 17, ya que invocan al Padre como al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Primero, debemos notar que el juez que invocamos es nuestro Padre. ¿Ya? No es solamente Padre y no es solamente juez, sino que ese juez es nuestro Padre. Además del carácter santo de Dios, hay otro atributo aquí que debemos considerar, que es la santidad, la justicia de Dios, que tiene relación con la santidad, es la justicia de Dios. Ese es otro fundamento de la ética cristiana. Somos transformados. Dios es santo. Dios es justo. El juicio definitivamente traerá a la superficie toda la relación que tenemos con Cristo Jesús, ya sea una relación de fe o de rechazo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde se nos relata la visión de Juan sobre el juicio del gran trono blanco. Hoy día estoy predicando también en la Séptima Iglesia sobre eso. Ya había predicado en Puente, así que si alguien tiene curiosidad o santa curiosidad por saber sobre el juicio final, vea algunos de los sermones que ya están en la web sobre ese tema. Entonces, en el santo juicio de Dios va a estar el Señor allí sentado en su gran trono blanco, ciertamente Jesucristo allí, bueno, el Padre también es juez, pero está allí el carácter de Dios será vindicado. ¿Por qué razón? Porque el Padre traerá para sí a los suyos y enviará y castigará a los que rechazaron a Cristo Jesús. Pero las obras en ese juicio darán cuenta de la profunda necesidad que tenemos de un Salvador. Y en segundo lugar, que en el libro de las obras van a haber obras en la de los cristianos, seguramente muchas buenas obras allí, que no son causa de la salvación, sino que son producto de la misma. O sea, el creyente da buenas obras, practica buenas obras. Santiago, ok, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro por medio de mis obras mi fe. Porque la fe sin obras es muerta. El temor al juez, Padre, ¿nos lleva a qué? A la santidad. No nos puede llevar a otra cosa. Y muchas veces nosotros maquillamos esto del temor diciendo, no, es que no es miedo. Yo no sé si a usted no le daría miedo estar en la presencia del Señor. Ese temor reverente. No ese temor pavoroso que uno puede tener, no sé, con alguna película de terror. No, ese temor de
estar delante de la máxima santidad. No se lo puede imaginar. No nos podemos imaginar aquello. Entonces, nos lleva a la santidad, ¿cierto? Y Pedro agrega otra razón, es decir, la naturaleza de la redención. Miren, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Esta es una razón entonces suficiente para vivir en santidad. Necesitábamos un rescate de nuestra antigua forma de vivir. Bueno, hemos sido rescatados. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos de la misma manera? Por supuesto que no deberíamos vivir de la misma manera. Deberíamos vivir en conformidad a la redención que el Señor ha hecho por nosotros, al rescate que el Señor ha pagado por nosotros, perdón. Este rescate fue un precio demasiado alto. Y dice así Pedro, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como se rescataba un esclavo, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Las imágenes del templo del Antiguo Testamento aparecen aquí. El cordero fue sacrificado en nuestro lugar. Ese cordero que los judíos sacrificaban cada año para renovar el perdón en el día de la expiación. Hermanos, nosotros ya tenemos un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, pero que además de ser la realidad de ese cordero del Antiguo Testamento, es el hombre perfecto y es Dios perfecto, muriendo por nosotros. ¿No le parece un precio demasiado alto para no considerarlo, para no valorarlo? A nosotros no nos cuesta nada la salvación, pero a Jesucristo le costó abandonar temporalmente la gloria del cielo, venir a vivir en una casa humilde, con seres humanos. También hay que considerar que en este misterio de la encarnación vemos a Jesucristo como niño y tomando conciencia de lo que era en la medida que iba tomando conciencia como cualquier ser humano. Dios en un pesebre, Dios en un establo, luego viviendo una vida humilde, siendo perseguido durante su ministerio público, siendo traicionado y luego por manos de hombres pecadores fue llevado a la cruz. Y no una muerte simple, sino una muerte terrible. El Dios eterno pagando la culpa nuestra. Al Padre le costó su Hijo. Y cuando dijo Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que hace es tomar, degustar un sorbo de la muerte segunda. De lo que el hermano Luis hablaba el día de ayer en la reunión de hombres. No es que Dios no estuviera presente, no es que lo hubiera abandonado en términos de retirar su presencia, sino que le dio de probar la ira, le dio de probar la muerte segunda, y estuvo 3 días bajo el poder de la muerte. Al Hijo le costó su vida, al Padre le costó su Hijo, y Él es el juez que nos va a juzgar. Además agrega lo eterno para rescatarnos, dice lo eterno del plan. No fue una cosa improvisada. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Entonces, queridos hermanos, fíjense, el Señor fue elegido en ese consejo eterno, llamado en la teología reformada, pacto de redención. Antes de todas las cosas, fue dedicado ya el Cordero de Dios. Hubo un pacto, un contrato, un trato entre la Trinidad,
de que Jesucristo vendría. En tercer lugar, una familia que vive santamente es purificada por la palabra. Digamos una cosa y digamos la verdad. Es muy difícil, creo que esto lo dije en el sermón pasado, es muy difícil llevar el devocional familiar o el culto familiar como lo harían los puritanos, por ejemplo, ¿cierto? Culto diario, ojo, diario, o tal vez un culto familiar cada día por medio, o una vez a la semana, o una vez al mes. Cuesta mucho. Pero ¿saben por qué cuesta? Porque no tenemos disciplinas personales de devocional. Una familia que vive santamente es purificada por la palabra. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, aquí Pedro, pone la palabra como medio de gracia, es decir, como una forma de recibir la gracia de Dios. En la pregunta 88 del Catecismo Menor dice así. La verdad es que no lo tengo citado. Me corrigen. Puede ser Catecismo Menor o puede ser también Heidelberg, que dice, ¿cuáles son los medios de gracia? Los medios externos y ordinarios, Catecismo Menor, y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, a los cuales hace Él eficaces para la salvación de los elegidos. Entonces somos purificados por medio de la palabra, por medio de la obediencia a la palabra. Entonces la palabra del Señor tiene que estar en medio de nuestras familias. Y no solamente, ojo, porque una familia puede incluso celebrar un culto familiar diario, pero que sus vidas no representen lo que ese culto está proclamando. Lo que necesitamos es que nuestra necesidad de alimentación espiritual sea como dar desayuno a nuestra familia. Díganme, ¿quién de nosotros ha pensado en dejar sin leche a los cabros chicos cabros, niños, por si alguien lo ve en otra parte del mundo? A los cabros chicos en la mañana. O hay mamás que son tremendamente estrictas, y no digo que esto esté malo. Recuerden que incluso salían un rato del culto para dar de comer. ¿Somos igualmente estrictos con el alimento espiritual? Ese debe ser más importante. Pero que eso no signifique, entonces no hagamos ningún culto y ningún devocional en familia ni nada, total, practiquemos la palabra de Dios. No, tampoco ese es el extremo el que quiero decir, sino que debemos buscar una periodicidad en el culto, aunque nos cueste, aunque hagamos miles de intentos, sigamos haciéndolo. Como decía en el último sermón. La familia perfecta es la que no tiene miedo a volver a empezar. Entonces, somos purificados por medio de la palabra del Señor, ¿no es así? También hace nuevamente una referencia a la transformación. Esa transformación o purificación trajo consigo amor sincero. Dice, entonces tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Vuelve al amor de todo corazón. Esta obediencia a la palabra, ¿qué trae? Trae amor sincero para con los demás. Amor sincero para con nuestros hermanos, para con nuestra familia. El amor también, paciencia para con nuestros hijos, por ejemplo. Pues ustedes dicen, ¿por qué razón pueden amar? Pues han nacido de nuevo. Y no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿Mediante qué? Mediante la palabra que vive y permanece, dice
Pedro en el versículo 23. Pedro quiere iglesias llenas de personas que se ven unas a otras, donde la intimidad entre ellas sea el resultado inevitable de haber sido hechas santas por la gracia de Dios. Considere a otro hermano santo, no peor que usted. También es santo, fue comprado por la misma gracia, por el mismo precio que usted. Cuando usted piensa que otro es peor que usted, claramente usted es peor que todos. Y que eso lo vivimos cada uno de nosotros, siempre. ¿Por qué? Porque seguramente en este sermón estamos pensando que hay ciertas palabras que no son para nosotros, sino que son para el esposo, la esposa, el hermano tanto, el hijo, la hija, cualquiera, y no nosotros. Es para nosotros esta palabra del Señor, para mí. Estoy yo parado frente a la palabra del Señor, siendo exhortado y confrontado con mi pecado. Arrepintámonos de aquello. Fíjense lo que dice sobre la palabra del Señor. Porque todo mortal es como la hierba, y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que les he anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando. Ahora pasa a describir los abandonos que tenemos que hacer. Si esta cosa no es jauja, no es, sí, soy creyente y luego hago lo que quiero. No, hay cosas que debemos abandonar. Como por ejemplo, esto que nos está diciendo Pedro. Toda maldad, ese corazón malicioso, ya no está en nosotros. Usted ha sido cambiado, usted no tiene un corazón de piedra. Usted no tiene un corazón no regenerado. Si creyó en Cristo Jesús es porque tiene un corazón regenerado. Todo engaño. De dobleces, de andar con dobles intenciones. Toda hipocresía. Máscara de domingo. Máscara de trabajo. Máscara de familia. Máscara de no sé qué. Maquillaje para la tele. No. Hipocresías. Envidias. Hermanos, cuando no amamos al Señor, amamos más otras cosas. Y eso produce envidia en nuestro corazón. La envidia es terrible. Y toda calumnia. O sea, cuando envidiamos, cuando somos hipócritas, cuando no somos sinceros, muchas veces terminamos calumniando a otros, diciendo cosas que no tenemos, de las cuales no tenemos certeza. O también diciendo cosas de personas con una muy buena intención. Como algo así, como te voy a contar algo, pero no es para que lo divulgues, es para que me ayudes a orar. Estos son elementos que atentan en contra del amor mutuo. La maldad, el engaño, la hipocresía, las envidias y las calumnias. Entonces, para mantenerse en esta actitud de amor y abandono y permanecer en la palabra, ¿qué debemos hacer? Dice, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Ese debe ser nuestro deseo. Los recién nacidos, el más chico, el Pascual. El Pascual debe ser, pero seco para la leche, seguro. Como todo buen varón. Tomando leche. Yo en realidad no sé cómo son las niñas. Tuvimos 2 varones. Pero parece que son más buenos para la leche los cabros. Y él pide. Y si no le dan, llora. ¿Deseamos así la palabra del Señor? Así es como debemos desearla. Como una guagua recién nacida que desea con ansia la leche pura de la palabra. Entonces, así por medio de ella, crecerán en su salvación. No es que van a ser más salvos, no, crecerán en su santidad. La salvación de la que nos habla Pablo en Filipenses capítulo 2, que cuiden con temor y temblor su salvación, habla de completar, habla de en realidad trabajar dentro de la salvación con temor y temblor. Somos salvos, entonces vivamos
como salvos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Esta es la única forma de crecer en la salvación. Hace algún tiempo hubo una polémica en Brasil sobre un pastor que dijo que había que actualizar la palabra del Señor, que ya era caduca y que había que... Fue muy extraño lo que él dijo. Después se desdijo de algunas cosas, pero en realidad lo que él quería decir era que la palabra del Señor no era suficiente, que la palabra del Señor no era eficaz como predicarla así como se estaba predicando. Dijo que había que actualizar. No dijo que había que aplicar, que había que hacer aplicaciones contemporáneas, no. Dijo que había que actualizar la palabra del Señor. Y ahí se refirió a Filemón, diciendo que Pablo apoyaba la esclavitud, lo cual es totalmente falso. Entonces, este pastor brasileño, que esta polémica claramente no llegó a Chile, bueno, capaz que llegue en algún minuto, decía, no, lo que pasa es que yo sigo a Jesucristo y no un libro. La pregunta es, ¿dónde conocemos a Jesucristo? ¿A este pastor se le habrá aparecido Jesucristo y le habrá dicho algo sobre él que nosotros no sabemos? Hermanos, la única forma de conocer más a Dios y de probar lo bueno que es el Señor es estar cerca de su palabra. Aquel que no lee la Biblia no puede esperar ningún tipo de crecimiento. Así de simple. Lea la Escritura. De esa forma puede crecer. Entonces, queridos hermanos, para terminar, una familia que vive santamente en este tiempo de pandemia y por mucho tiempo más, es una familia que actúa con inteligencia, que está preparada para hacer el bien. También es una familia que tiene temor reverente delante de Dios, en sus dichos, en sus actos, en sus pensamientos. Y tiene la certeza de que somos peregrinos. Y una familia que vive santamente también es purificada por la palabra. Queridos, pidamos perdón por todo lo que hemos hecho mal. Como familias. Les voy a dar un minuto. Ya hemos confesado nuestros pecados. Pero creo que sería atingente tener un breve momento de pedir perdón por aquello que este sermón en específico nos habló. Y luego vamos a tener un momento de oración comunitario. Los invito a orar allí en su lugar.